Profesora de Anatomía, Cindy Ortiz, mis compañeros y yo, Alexander Rodríguez, Fernando Montilla, Graciela Rodríguez, tenemos el honor de presentarles el sistema digestivo, el tema que agarramos para la nota final. El sistema digestivo está compuesto por boca, hígado, páncreas, intestino delgado, ano, recto, intestino grueso, estómago, esófago, laringe y glándulas salivales. La boca es donde comienza el proceso digestivo, donde son triturados los alimentos. glándulas salivales. Esta produce la saliva y la reserva en la boca a través de la abertura llamada conducto. La saliva humedece los alimentos, lo que nos ayuda a masticarla, provocarla, digerirlo. También nos mantiene la boca limpia y sana, ya que mantiene un anticuerpo que mata los gérmenes. La faringe. La faringe es el conducto por donde pasa el aire a la laringe y los pulmones, y pasan los alimentos y las bebidas al esófago, y también cumplen la función de hablar. El esófago es el conducto muscular que conecta la boca con el estómago. Los anillos musculares, llamados esfínteres, se conectan y se relajan para permitir el paso de los alimentos y el líquido. El estómago. El estómago ayuda a digerir los alimentos mezclándolos con jugos digestivos, convirtiéndolos en líquidos diluidos. Producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con jugos digestivos. El intestino grueso. El intestino grueso absorbe las sustancias químicas como el sodio y el cloruro, los nutrientes y el agua de los alimentos dirigidos. También proporciona los desechos y los heces. El recto. El recto es la porción final del intestino grueso, el cual vacía las heces del cuerpo a través del ano. El ano es la abertura que existe al final del tubo digestivo, por la cual las heces abandonan el organismo. El ano está formado en parte por la capa superficial del cuerpo, incluyendo la piel, y en parte por el intestino. El intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el helio. Su función es continuar con el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorben los nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y el agua para ser usados en el cuerpo. Uno, dos, tres. Páncreas. Órgano glandular localizado en el abdomen. Produce jugos pancreáticos que contienen enzimas que ayudan a la digestión y elaboran varias hormonas, incluso la insulina. El páncreas está rodeado por el estómago, por intestinos y otros órganos. El hígado. El hígado produce el jugo digestivo llamado bilis, la cual nos ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenadas o hasta el intestino delgado para ser usada. Funciones que realiza son almacenar y liberar glucosa, producción de proteína, digestión de la grasa, eliminación de toxinas, producción de colesterol, destrucción de glóbulos rojos y regulación de las coagulaciones sanguíneas. He aquí la explicación del proceso de la elaboración de la exposición del video final sobre el sistema digestivo, cuyos materiales fueron utilizados. Para hacer el cuerpo utilizamos cartón.
Para hacer las partes de los organismos utilizamos masillas de colores para distinguir los organismos. Para el fondo utilizamos cartoncillos. Para indicar los nombres utilizamos las flechas de papeles de color negro. Buenos días, profesora. Hoy les venimos a exponer la charla sobre la pelvis. Mi nombre es Aurelia González, Carla Camargo, Mayra Herrera, Kimberly Gutiérrez. Aquí, como podemos ver, la pelvis es una estructura ósea ubicada en la parte inferior del tronco humano. Esta se encarga de conectar la columna vertebral con los otros miembros inferiores. Esta región anatómica es esencial para sostener el peso del cuerpo y también para facilitar una amplia gama de movimientos, además de la protección de aquellos órganos internos que están ubicados en la cavidad pélvica. La pelvis está conformada por varios huesos, incluyendo el sacro, el coxis y 2 huesos coxales. Estos se unen en la parte anterior del cuerpo, así formando la sínfisis del pubis. Estos huesos, como el sacro, el coxis y los 2 huesos coxales, se fusionan en la edad adulta para formar una estructura resistente y sólida. Para determinar la forma y el tamaño de la pelvis varía según la edad y el sexo de la persona, así como según su origen étnico. Dentro de la pelvis se encuentran gran cantidad de estructuras anatómicas importantes, tal como el acetábulo. Este es una cavidad en forma de copa en los huesos coxales, que se forman en las articulaciones de las caderas y en el agujero obturador. Este es un orificio en la parte inferior de la pelvis que permite el paso de nervios y vasos sanguíneos hacia el interior del cuerpo. Ok, como podemos ver, la pelvis es el área del cuerpo que está formada por la vejiga, los huesos ilíacos de las caderas y también el recto. En las mujeres también contiene la vagina, contiene también el cuello del útero, el útero, las trompas de falopio y también contiene los ovarios. En el hombre contiene la próstata y las vesículas seminales. Como dijimos anteriormente, la función principal de la pelvis es sostener los órganos pélvicos, ya que de esto depende su normal funcionamiento. Bueno, en el adulto, la pelvis está formada por la fusión de 3 huesos, que son el isquión, el ilión y el pubis. Esta unión de estos 3 huesos se forman en el acetábulo, ocurren en el acetábulo. Los huesos coxales pares se articulan en la posición posterior con el sacro y en posición anterior con la sínfisis del pubis. Bueno, a continuación mi compañera Kimberly Gutiérrez. Existen 2 tipos de pelvis, la pelvis femenina y la pelvis masculina. La pelvis masculina tiende a ser más estrecha y profunda con una abertura pélvica más estrecha y curva, mientras que la pelvis femenina tiende a ser más amplia con una abertura pélvica más amplia y menos curva. Estas diferencias se dan en las relaciones sexuales y el parto en las mujeres. La pelvis tiene funciones importantes en el cuerpo. Por ejemplo, nos dan soporte, estabilidad al movimiento. También sirven como punto de unión para los ligamentos, los tendones y los diferentes números de musculares que existen en el cuerpo. En la pelvis femenina se pueden observar una serie de características que la distinguen de la pelvis masculina. Una de las diferencias más evidentes es la forma general de la pelvis. La pelvis femenina tiende a ser más amplia y espaciosa que la pelvis masculina. Esta amplitud se debe a la necesidad de espacio para el crecimiento del feto durante el embarazo y para facilitar el parto.
Además, la pelvis femenina presenta una mayor inclinación hacia adelante, conocida como la inclinación pélvica, que ayuda a equilibrar el centro de gravedad del embarazo y el parto. En las mujeres, la abertura pélvica tiende a ser más amplia y ovalada, mientras que en los hombres es más estrecha y circular. Esta diferencia está relacionada con la función reproductiva de la pelvis femenina y la necesidad de permitir el paso del bebé durante el parto. Además, estas diferencias estructurales, por esta diferencia estructural, la pelvis femenina también presenta características específicas relacionadas a la función reproductiva. También hay diferencias en la forma de la cavidad pélvica, con una forma más amplia y poco profunda en las mujeres, para alojar al útero y otros órganos reproductivos. Mientras tanto, en la pelvis masculina tiende a ser más estrecha y robusta. La abertura pélvica es más estrecha y redondeada, lo que refleja la mejor necesidad de espacio para el parto. Además, la inclinación pélvica en los hombres tiende a ser menos pronunciada que en las mujeres. Como otra diferencia notable es el ángulo subpubiano, que tiende a ser más agudo en los hombres. Esto se debe a que en los hombres la pelvis está adaptada para soportar el peso del cuerpo y proporcionar una base estable para la locomoción de ella misma. Otra función clave de la pelvis es proteger los órganos internos ubicados en la cavidad pélvica, incluyendo la vejiga, los órganos reproductores y parte del intestino grueso. Estos órganos están rodeados y protegidos por huesos que actúan como una armadura natural contra las lesiones y los traumatismos. La pelvis también desempeña un papel crucial en el proceso del parto en las mujeres durante el embarazo. La pelvis se ensancha y flexibiliza para permitir el paso del bebé. Durante el trabajo del parto, esta capacidad de la pelvis para adaptarse al proceso del parto es fundamental para el éxito de la entrega y la salud tanto de la madre como del bebé. Las funciones principales de la cavidad de la pelvis es soportar el peso de la parte superior del cuerpo, ayudar a caminar, proteger las vísceras abdominales, inferiores y pélvicas. Y en el caso de las mujeres, les facilita el parto. Asimismo, existen diversos puntos de la pelvis que se pueden palpar externamente, y de los profesionales de la salud utilizan como reparos anatómicos para diversos procedimientos clínicos. Es normal tener molestias y dolores en las caderas y la zona pélvica durante el embarazo. Las hormonas del embarazo relajan sus ligamentos. Esto se afloja los huesos pélvicos para que puedan moverse y abrirse para el parto. ¿Cómo funciona la pelvis durante el parto? Al contrario de lo que muchos creen, la pelvis no es rígida. Es capaz de estirarse y abrirse para el sorprendente proceso del nacimiento. Estar en posición vertical permite que la gravedad ayude a la pelvis a abrirse y favorecer el descenso del bebé durante el parto. A continuación, mi compañera Mayra. En términos de la anatomía y características específicas, la pelvis se puede dividir en varias partes principales, incluyendo la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor está formada por los huesos ilíacos, el sacro y el coxis.
y forma la parte superior y la más grande de la pelvis. Esta parte de la pelvis está involucrada en la estabilidad y el soporte del tronco y el órgano abdominal. Por otro lado, la pelvis menor, también conocida como cavidad pélvica, está formada por los huesos del pubis, el esquinón y el coxis, y se encuentra debajo de la pelvis mayor. Esta parte contiene los órganos reproductivos femeninos y parte del tracto digestivo. La pelvis es una estructura en forma de cuenco que brinda soporte a la columna vertebral y protege los órganos abdominales. Está compuesta por sacro, es un hueso en forma de pala que se forma por la unión de 5 vértebras sacras originalmente separadas. Coxis, también llamada huesito de la cola, está formado por la unión de 4 huesos coxígenos, originalmente separados, 3 huesos coxales. Estos son los siguientes. Lion es la porción ancha y acampanada del hueso coxal. La cresta de la pelvis, el pubis, es la parte inferior y posterior del hueso coxal. Isquion es uno de los huesos que ayuda a formar la cadera. También podemos decir 2 problemas frecuentes de la pelvis son fracturas pélvicas y osteitis del pubis. Hola profesora, mi grupo conformado por Yungel Giselle con cédula 81034 609, María Solís 6727 1143, María Villalaz con cédula 67272424 y mi persona Johanny Ramos con cédula 6727-1643. En este proyecto final veremos las regiones anatómicas principales de la extremidad superior. Hablaremos de los términos importantes relacionados con hombro, brazo, antebrazo, codo y lo que vendría siendo la mano. Las regiones pequeñas se llaman de acuerdo a su estructura específica. Por ejemplo, la región deltoidea. Esta vendría siendo por el músculo deltoide, mientras que las regiones más grandes como vendrían siendo el hombro y las más complicadas como la que vendría siendo la mano. El hombro. Empezamos con la región del hombro, que es la región más proximal de la parte superior, situado entre el pecho y la parte superior del brazo. El hombro limita mediante con los músculos pectorales, que vendrían siendo estos que venimos aquí, y con la escápula, que son estos de aquí, e inferior con la parte superior del brazo. El hombro también contiene de subdivisiones, las regiones deltoides y las regiones axilares. Las regiones deltoides se extienden alrededor del hombro, este de aquí, y corresponde al músculo deltoideo. Las regiones deltoideas también se dividen en anterior y posterior. La región axilar, mejor conocida como esta parte de aquí, donde se pasan los nervios de los vasos cruciales por el miembro superior. El brazo en anatomía se extiende únicamente entre la región deltoidea y la región del codo. Al igual que el hombro, la región del brazo incluye aspecto anterior y posterior. La región anterior del brazo contiene músculos flexores como el húmero y el suministro neurovascular de estas regiones y regiones más distales. El codo es un área pequeña bordeada superiormente por el brazo e inferiormente por el antebrazo. La región posterior del codo contiene un olecranón y un reparo óseo de la urna que muchos se imaginan como en el codo en sí. La superior palmar de los dedos se encuentra en el mismo lado que la palma o un aspecto anterior de la mano. La superficie palmar de los dedos contiene tendones de los músculos flexores que doblan los dedos, al igual que otros músculos.
Cuando alguien está en posición anatómica, en la región más medial se le conoce como borde medial. La región del antebrazo, mientras que en la región más lateral se le llama borde lateral del antebrazo. Contiene músculos flexores y pronadores, la ulna y el radio, al igual que los nervios y vasos del antebrazo. En la región posterior del antebrazo tenemos músculos extensores y supinadores, así como el nervio radial y sus ramos profundos, las cuales intervienen estos músculos. Muñeca. La región anterior de la muñeca contiene el retináculo de los músculos flexores. Este sostiene en su lugar a los tenedores de los flexores de los dedos, así como al nervio mediano, y a la misma vez forma el techo del túnel carpiano. En la región posterior de la muñeca, en lugar de flexores, se encuentran extensores. Específicamente el retináculo de los músculos extensores, cubriendo los tendones de los músculos extensores que atraviesan este área. Mientras que en las otras regiones del miembro superior tenían los aspectos anterior y posterior. En la mano tenemos la palma y el dorso de la mano. Como podemos ver, la palma abarca todo el aspecto anterior de la mano, sino solo la región entre la muñeca y los dedos. La eminencia tenar es esta área circular de la base en el pulgar que corresponde a los músculos tenares responsables del movimiento fino del pulgar. La eminencia hipotenar es esta área un poco más pequeña y menos marcada cerca del margen medial de la mano, que representa la forma de los músculos hipotenares en este lugar. Estos músculos son los responsables del movimiento del dedo del meñique. El dorso de la mano. Esta región contiene los tendones y músculos extensores, interóseos dorsales y algo de neurovascularización. La tabaquera anatómica, que la podemos observar aquí, que tiene una forma triangular, se encuentra justo distal a la muñeca y se puede observar mejor cuando está en aducción. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, profesora Cindy Ortiz. Tenemos el agrado de presentarle nuestra maqueta sobre el sistema nervioso central, elaborada por mi persona, Laila Casasola, Oscar Mendoza, Yarielis Vega, Marilena y Ballesteros. Espero que sea de su agrado el contenido. Muchas gracias. El sistema nervioso central nos controla a través de diferentes capacidades mentales, como la memoria, la inteligencia, el habla y las emociones. A la vez los sentidos como la visión, el gusto, el tacto y el oído. También funciones básicas como la respiración y las frecuencias cardíacas. El cerebro es la parte principal del sistema nervioso central, debido a que este se encarga de la coordinación y control del organismo. Este es protegido por los huesos del cráneo y una membrana llamada meninge. Es una estructura muy compleja debido a que se encarga de procesar y de la memoria de información de manera continua. Hemisferio derecho. Es el encargado de controlar la parte izquierda del cuerpo y se encarga de las funciones permanentes para relacionarnos con el mundo, el entorno y estar presto a cualquier acción. Hemisferio izquierdo. Es el responsable de controlar la parte derecha del cuerpo y nos ayuda a razonar, a conversar e interpretar sensaciones visuales, auditivas y táctiles. El lóbulo frontal es el que controla el razonamiento de las emociones, partes del habla y del movimiento. El lóbulo parietal, que es el que controla las sensaciones del contacto, el dolor, las temperaturas y partes del habla. Acá tenemos el lóbulo temporal, que es el que controla la memoria, el sentido del oído y parte del habla. Y aquí tenemos el lóbulo occipital, que es el que controla la visión. Tenemos el cerebelo, es la parte trasera del cerebro, la responsable de la coordinación y el equilibrio. Las meninges
son las que se encargan de proteger al cerebro y a la médula espinal. Existen 3 capas llamadas duramadres, aracnoides y piamadres. La vista previa del cerebro se divide en 3, que son corteza cerebral, cuerpo calloso y circunvolución del cíngulo. Aquí podemos ver la corteza cerebral, que se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Por este lado podemos encontrar los cuerpos callosos, que es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Por esta parte podemos encontrar el circunvolución de cíngulo. Se encuentra en el sistema límbico, concretamente se extiende sobre el cuerpo calloso, formando un gran arco. El tálamo, junto a la corteza cerebral, se encarga del análisis e integración de las funciones motoras, sensitivas y superiores, como el lenguaje, la atención y el desarrollo, además de las funciones ejecutivas. La hipófisis se encuentra en la base del cerebelo, por encima y por detrás de la nariz. El hipotálamo le manda mensajes a la hipófisis, que ésta las segrega en unas hormonas para controlar glándulas y a su vez funciones como la de la fertilidad y el crecimiento. Tenemos el tronco cerebral, que es este que está aquí. Sirve para establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Contiene muchos nervios, vías, centros de reflejos y núcleos. Acá tenemos las amígdalas, que son los ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en la parte de arriba de la garganta. Ayudan a eliminar las bacterias y los microorganismos para prevenir infecciones en el cuerpo. Hipotálamo. Hipotálamo es la zona del cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre y la sed. Para mantener el hipotálamo saludable deberíamos tener una dieta saludable, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral localizada en el lóbulo temporal del cerebro y muy relacionada con los procesos de aprendizaje. Hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral localizada en el lóbulo temporal del cerebro y muy relacionada con los procesos de aprendizaje y memoria. Este presenta una actividad eléctrica de manera continua relacionada de un modo u otro con las actividades que se estén haciendo cada momento. La médula espinal es una columna de tejido nervioso que se origina en la base del cráneo y baja por la mitad de la espalda. Este se encarga de conectar el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. De esta manera el cerebro manda mensajes al cuerpo para realizar cualquier acción. Doctora Cindy Ortiz, en el día de hoy mi compañera Kenia Gómez, Isati Morales, Mileiris Bosques y mi persona Joely Rodríguez le hablaremos sobre el tema el cuello. Hablaré sobre el triángulo del cuello. Región posterior compuesta por posterior. La región anterior está compuesta por submandibular, submentoniano, muscular y carotideo, los cuales están rodeados de clavícula, trapecio, esternocleidomastoideo, músculo digestivo de la parte posterior,
músculo digestivo de la parte inferior y hioidea. Miloideos, mandíbula, músculo digástrico, músculo hioideos, triángulo segmental, triángulo submandibular, triángulo carotideo, triángulo muscular, homoideos del vientre superior, esternocleidomastoideo, proceso mastoideo, escaleno medio, escaleno anterior, homoideos del vientre inferior, triángulo occipital, triángulo subclavial, trapecio, clavícula. Región anterior, compuesta por grupo profundo medio, grupo profundo lateral, músculos infraioideos, músculos supraioideos, músculos anterolaterales, músculos supraponeuróticos. La región posterior o nucales, compuesta por plano profundo, plano de los complejos, plano de plenio y angular y trapecio. Músculos de la región anterior del cuello, compuesta por grupo de los supraioideos, los cuales se dividen en digástricos, estiloioideos, miloideos, genioideos. Grupo profundo medio, prevertebrales, compuesto por largo del cuello, recto anterior menor, largo de la cabeza. Grupo superficial, cutáneo del cuello, grupo de los infraioideos, esternocleidomastoideo, homoideo, esternotiroideo, tiroideos. Grupo profundo lateral, se divide en escalenos intertransversos del cuello y recto lateral de la cabeza. Los escalenos pueden ser escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Grupo anterolateral, esternocleidomastoideo. Mi nombre es Milelis Bosque y vengo a hablar sobre el grupo profundo medio. Se conforma del músculo recto menor de la cabeza, músculo recto mayor de la cabeza y el músculo largo del cuello. Grupo profundo lateral se conforma de músculos del cuello y músculos vertebrales laterales. Se conforma por el recto lateral del cuello, el músculo intertransverso del cuello, el músculo escaleno posterior, músculo escaleno medio y músculo escaleno anterior. Músculos infraoideos se conforman por superficiales y profundos. En los superficiales se encuentra el esternocleidomastoideo, que se origina en el manubrio external hasta la clavícula y su punto de intersección es el cuerpo del oideo. El homoideo, que se origina en la escápula y su punto de intersección es el cuerpo del oideo. Los profundos se conforman por esternocleidomastoideo, que se origina en el miembro external con un punto de intersección en el cartílago tiroides. El tiroideo se origina en el cartílago tiroides y su punto de intersección es hasta mayor del oideo. Músculos supraoideos, vista anterior del cuello. Se dividen en superficiales, que se encuentran con músculo gástrico, músculo estiloideo. En la parte media se encuentra el músculo miloideo y en la parte de profundo se encuentra el músculo genioideo. Hola, mi nombre es Tati Morales y voy a hablar sobre el músculo anterolateral del cuello. Es un término que puede referirse a varios músculos ubicados en la parte frontal y lateral del cuello. Estos músculos son importantes para la movilidad y estabilidad del cuello, así como para diversas funciones como la respiración y la deglución. El músculo anterolateral es el músculo esternocleidomastoideo y el superficial es el platisma, que es una telita que cubre otras estructuras del cuello. Músculos del cuello, cara posterior, los más profundos son músculos trapecio, escleromastoideos, romboides menor, músculos espleinos y músculos deltoides. Nuestro triángulo submentoniano, que se encuentra en los ganglios linfáticos que se ubican debajo del mentón, y el triángulo azul, que está en los nervios, las venas, los ganglios y las arterias. Mi nombre es Kenia Gómez y hablaré sobre el triángulo carotoideo. Contiene arteria carotoidea común, vena yugular interna con sus linfáticos del tercio superior, seno carotoideo, cuerpo carotoideo, vértice superior del nervio hipogloso y nervio vago.
el nervio laríngeo recurrente, el nervio laríngeo superior, carotoida común y yugular interna. Triángulo posterior que tiene dos. Triángulo occipital, onceavo pancreal, arteria occipital, nervio mastoideo, grupo ganglionar. El más pequeño que sería triángulo supraclavicular, escanelo anterior, plexo braquial, arteria y vena subclavía, arteria y vena supraclavicular. También tenemos estructuras internas del cuello que tienen la posición de la laringeo-faringe, donde está la epiglosis, las cuerdas vocales y el esófago por detrás. Y hacia adelante tenemos las tiroides. Buenas tardes, profesora, mis compañeras y mi persona. Les vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Lámina tribosa del hueso etmoides. Está dotada de perforaciones múltiples que se extienden a ambos lados de la crista gálica. Cartílago cricoides. Es la porción de la garganta que se utiliza para insertar una aguja hueca con el fin de asistir a la respiración cuando otros recursos hayan fallado. Seno paranasales. En cavidades aéreas excavadas en el espesor de los huesos del cráneo. Tunosila faríngea. Son masas de tejido influides que juegan un papel de suma importancia en nuestro sistema inmune. Toxina lingual. Es una acumulación de tejido linático distribuido irregularmente en la raíz de la lengua. Lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Contiene segmentos broncopulmonares superior, anterior y posterior, medianal y lateral. Muchas gracias. El lóbulo superior del pulmón izquierdo. Este lóbulo es más pequeño y estrecho que el pulmón derecho. Tiene como descripción llamada la muesca cardíaca y tiene como impresión de acomodar la posición del corazón. El lóbulo medio del pulmón derecho es el más pequeño, que mide 3 centímetros y se encuentra situado debajo del superior y del inferior. El lóbulo inferior del pulmón derecho se encuentra debajo de la fisura oblicua. El lóbulo superior del pulmón derecho es el que bombea sangre venosa a los pulmones, que es para eliminar el dióxido de carbono y recoger oxígeno. Paladar duro. Permite la información de la fuerza del vacío parcial y atrae líquido hacia la cualidad oral. El bronco principal derecho. El bronco corto es el que mide 2 centímetros y presenta un ángulo abierto con respecto a la tráquea y que da ángulo. Muy buenos días, profesora Cindy Ortiz. Este es el grupo de Criminalística y Ciencias Forenses. Venimos a presentarles el trabajo final sobre extremidades inferiores. Nuestro grupo está compuesto por Ángel Mendoza, Mario Villarreal, Javier Cortés, José López. Las extremidades inferiores. En este caso vamos a hablar sobre los músculos de lo que conocemos normalmente y vulgarmente como las piernas. La cresta iliática. La cresta iliática es una cresta predominante que sobresale sobre el hueso de la cadera. Sirve como punto de inserción entre los músculos del abdomen y los músculos de la parte baja. Ahora hablaremos del músculo glúteo mayor. Es un músculo superficial que sobresale en la región y tiene como función principal la extensión y la rotación del muslo a nivel de las articulaciones de la cadera.
El músculo aductor mayor es un músculo grande que se encuentra dentro del muslo y su función es la aducción del movimiento de la pierna, o sea, acelerarla. El músculo gracilis. El músculo gracilis es un músculo alargado que se encuentra en el interior del muslo y su función es mantener la estabilidad y el equilibrio del mismo durante las actividades que el ser humano realiza. El músculo semimembranoso. El músculo semimembranoso se encuentra en la parte posterior del muslo y ayuda a la flexión de la pierna en diferentes tareas. Músculo sartorio. El músculo sartorio se encuentra superficialmente en el muslo, siendo cubierta únicamente por fascia y piel. Profundo al sartorio está el músculo cuádriceps femoral, medida que cruza del lado lateral del muslo al lado medial. El sartorio atraviesa las superficies de los músculos iliopsoas, pectíneo y aductor largo. Músculo gastrocnenio. Es un poderoso flexor plantar del pie al nivel de la articulación talocrural. También contribuye con la flexión de la pierna, la articulación de la rodilla. Las funciones del gastrocnenio usualmente se consideran en conjunto al sóleo, como el grupo que conforma el muslo tríceps sural. Tendón de flexor. El músculo flexor largo del dedo gordo, flexor hallucis longus, se trata de un músculo largo y profundo que comienza de la parte posterior del peroné y acaba en forma de tendón muy fino por debajo del dedo gordo del pie. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el calcáneo, hueso del talón. Juntos ayudan a levantar el talón del suelo cuando usted se para de puntas en los pies y utiliza estos músculos y el tendón de Aquiles cuando camina, corre y salta. Maleolo medial. Los maleolos son cada una de las partes de la tibia y el peroné que sobresalen en el tobillo. El de la tibia se denomina interno medial y el del peroné externo o lateral. Tendón flexor largo del dedo gordo. Este se encarga de producir las flexiones de las articulaciones y distales de los dedos del pie. Además, es el flexor plantar o flexor del tobillo. Músculo glúteo medio. Este es el músculo que realiza la estabilización de la cadera, influyendo la aducción y rotación externa del glúteo medio. Tracto iliotibial. Es una banda gruesa de fascia que desciende por la cara lateral del muslo. Este tracto actúa como aponeursis para los dos músculos. Músculo plantar. Músculo corto y aplanado de la región posterior de la pierna, limitando en su parte externa con el músculo gemelo exterior. Músculo bíceps femoral. Este músculo está compuesto por dos cabezas que se sitúan en la parte trasera de la pierna. También agregar que comparten espacio con otros dos músculos más y entre sí componen el mismo grupo muscular. Nervio tibial. Es aquel que provee la sensibilidad a la planta del pie. Este mismo proviene del nervio ciático que se divide en tres ramas. Rama plantar medial, rama plantar lateral y nervio calcáneo. Nervio peroneo común es otra ramificación del nervio ciático. Este suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna. Músculo sóleo. Está situado en la parte inferoposterior de la rodilla. Su función es la flexión y elevación del talón en la bipedestación. Tendón del peroné largo. Este discurre hacia la planta del pie y la cruza insertándose en la región plantar base. Este mismo se encarga de la flexión plantar y la pronación del pie. Tendón del peroné corto. Este se encuentra pegado a la cara externa del extensor del primer dedo. Su función principal es el movimiento de versión en el que se combina una abducción y movimiento externo del pie. El fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y uno de los que soporta la mayoría del peso del mismo. Su función principal es darle estabilidad y movimiento a la pierna. Este se encuentra desde la cadera, lo que conocemos la pelvis, hasta la rótula. La tibia. La tibia, más conocida como la canilla, es un hueso largo de la pierna y se encuentra medial de la fíbula, o sea, el peroné.
Es el hueso que soporta el peso de la pierna, por lo que es el segundo hueso más grande del cuerpo humano después del fémur. La rótula, hueso pequeño ubicado en la articulación que une la rótula con la tibia y el fémur. Este se encarga de proteger la rodilla y conectar los músculos con la tibia. El peroné. Si bien es cierto que el peroné es el más pequeño de los dos, pero aún así juega un papel vital en la estabilidad y soporte general de la pierna. Este mismo se extiende desde la rodilla hasta el tobillo y se articula hasta con la parte inferior y posterior. Buenos días, doctora Cindy Ortiz. El día de hoy venimos a presentarle el sistema musculoesquelético por Samuel Pinzón, Luis Chong Catherine Rodríguez y mi persona Orlando Flores. Sistema musculoesquelético. Es un sistema del cuerpo humano que nos proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas, el muscular y el esquelético. El muscular, que incluye todos los tipos de músculos, en particular los músculos esqueléticos. El sistema musculoesquelético también se encarga de dar protección a los órganos internos y mantener el soporte del cuerpo. Por otro lado, este sistema puede ser afectado por enfermedades muy debilitantes como es la desnutrición, que puede afectar negativamente el desarrollo de los músculos y los huesos. Otros que afectan las articulaciones, como la artritis, que dificulta el movimiento y en casos muy avanzados puede llegar a causar un problema grandísimo que sería la inmovilidad del mismo. El sistema musculoesquelético. Como bien sabemos, el cuerpo humano está compuesto de músculos y huesos. A mi persona, Samuel Pinzón, me corresponde hablar sobre los huesos. La división de los huesos. Los huesos del esqueleto humano se dividen en dos grupos. Esqueleto apendicular, que está formado por los miembros superiores e inferiores, la cintura escapular y pelviana, y el axilar, que este incluye todos los huesos del eje largo del cuerpo. Funciones principales. Los huesos tienen muchas funciones importantes. El esqueleto está hecho de huesos para darle al cuerpo un armazón fuerte para sostener y proteger los órganos blandos. Estos órganos vendrían siendo el cerebro, el corazón y los pulmones. Los huesos se clasifican en tres grupos: huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Los huesos largos se encuentran mayormente en el esqueleto apendicular y en las extremidades superiores, como en el húmero, en el radio y en el cúbito, y en las extremidades inferiores, como en el fémur, la tibia y el peroné. Los huesos cortos del cuerpo son parecidos a un cubo, en su longitud, en su ancho y en su... La división de los músculos. Los tres tipos de tejidos musculares son cardíaco, liso y esquelético. La función principal del músculo cardíaco es permitir que el corazón bombee sangre en forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. La musculatura lisa se encuentra en casi todos los sistemas del cuerpo. Buenas tardes, profesora Cindy Ortiz. Mi grupo, comprendido por Jennifer Escobar, Nelson Garrido, Arlene Domínguez y Luz de León, y mi persona, Carlos Hernández, tiene el gusto de darles un pequeño pantallazo de lo que es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el encargado de bombear, transportar y distribuir la sangre para todo el cuerpo. Está comprendido por el corazón, las venas, las arterias y los vasos sanguíneos. Mi compañero Nelson seguirá con el recorrido por el sistema circulatorio. Arteria basilar. Arteria formada por la unión de las arterias vertebrales izquierda y derecha, que se extiende desde el borde interior al borde superior del puente, donde se bifurcan para formar sendas arteriales cerebrales posteriores.
Arteria carótida interna. La arteria carótida interna provee flujos sanguíneos a los hemisferios cerebrales, ojos, la cara y la nariz, y ella se divide en 4 segmentos, los cuales son cervical, petroso, cavernoso y supraclinoideo. Arteria carótida externa. La arteria carótida externa se origina a partir de la arteria carótida común, al nivel del borde superior del cartílago tiroides de la laringe. Vena yugular externa. Es una gran vena superficial, drena directamente a la vena subclavia. Se origina por la división posterior de una vena retromandibular y la vena articular posterior. Vena yugular interna. La vena yugular interna es una gran vena que recoge la mayor parte de la sangre de la cabeza y el cuello. Venas vertebrales. Las arterias vertebrales pueden surgir del arco aórtico, desde la arteria carótida común o desde alguna de las ramas arteriales subclavias. Arterias carótidas comunes. Hay 4 tipos de arterias carótidas comunes, 2 a cada lado del cuello. Arteria carótida interna, que se encuentra del lado derecho y del lado izquierdo del cuello, y arteria carótida externa, que también se encuentra del lado izquierdo y del lado derecho del cuello. Arterias pulmonares. Las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a los pulmones, donde el oxígeno ingresa al torrente sanguíneo. Venas pulmonares. Las venas pulmonares son 4 vasos sanguíneos que envían sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón. El corazón. El corazón es un órgano aproximadamente del tamaño de un puño. Está compuesto por tejidos musculares y bombea sangre a todo el cuerpo. Continuando con lo que mi compañero Nelson Garrido está hablando, tenemos acá lo que es la arteria subclavia, la número 8, la que tenemos acá. La arteria subclavia es la arteria que distribuye la sangre hacia el cuello, la pared torácica, la médula espinal, cerebro y extremidades inferiores. Acá, con número 9, tenemos la vena subclavia. La vena subclavia es la que recibe la sangre de las venas yugulares internas y externas. Acá, como número 11, tenemos lo que es la vena axilar, un vaso sanguíneo grande que conduce la sangre a la parte lateral del tórax, la axila y los miembros superiores hacia el corazón. Tenemos acá con número 12 lo que es la arteria axilar. La arteria axilar es un vaso muscular que viaja a través de la axila y transporta toda la sangre oxigenada a todas las extremidades superiores. Con el número 21 tenemos a la gran arteria aorta. La arteria aorta es la que se encarga de llevar la sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo desde nuestro corazón. Hay que tener claro que la arteria aorta es la más grande de nuestro organismo. La vena cava superior, la que tenemos aquí con número 24. La vena cava superior es la que transporta la sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y el tórax. La 26 es la vena cava inferior. La vena cava inferior es la que transporta la sangre hacia las extremidades inferiores, lo que es las 2 piernas, los 2 pies, el abdomen y la pelvis. Con número 27, acá en rojo, tenemos lo que es la aorta, arteria aorta descendente. La aorta descendente es la porción comprendida entre el callado aórtico y la zona del diafragma. Y acá, con número 13, tenemos la arteria braquial. La arteria braquial es la que transporta la sangre oxigenada hacia lo que es la mano y los dedos. Vena basílica. Es una larga vena de largo recorrido del miembro superior que drena la parte de la sangre de la mano y del brazo. Vena cubital mediana. Es una vena superficial del miembro superior que se utiliza para
para la administración de soluciones parentales, extracción o colocación de sangre y elementos terapéuticos. Vena cefálica. Drena la porción lateral de la mano, del brazo y del antebrazo. La vena cefálica drena directamente en la vena axilar. Arteria cubital. Pertenece al sistema cardiovascular y que tiene la función de transportar sangre oxigenada desde el codo hasta la mano. Arteria radial. Al igual que la cubital, son las encargadas de llevar el flujo sanguíneo desde el antebrazo hasta la mano. Arteria digital palmar. Son pares de venas que desembocan en el arco venoso palmar superficial. Arteria digital palmar. Son 3 arterias que se originan en la convexidad del arco palmar superficial y continúan hacia los músculos lumbricales de la mano. Tronco celíaco. Es la rama de la arteria aorta abdominal que aporta la irrigación a la porción distal del estómago, el vaso, el estómago, el páncreas y parte del hígado. Las venas renales. Es una vena principal que transporta la sangre desde el riñón hasta la vena cava inferior. Y la arteria renal son los vasos sanguíneos principales que llevan sangre al riñón y su glándula suprarrenal y uréter cercano. Venas gonodales. La vena gonodal derecha drena directamente en la vena cava inferior, mientras que la vena gonodal izquierda drena en la vena renal. Y esta a su vez desemboca en la vena cava inferior. Las arterias gonodales. Una arteria que surge desde el aspecto anterior de la aorta, inmediatamente inferior a las arterias renales. En los hombres esta arteria es llamada arteria testicular, mientras que en las mujeres es llamada arteria ovárica. Vena ilíaca común. Es una vena que surge de la unión entre la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna. Existen 2 venas ilíacas comunes. Una de ellas recoge la sangre procedente del miembro inferior izquierdo y la otra del derecho. Ambas se unen para dar origen a la vena de cava inferior. Arteria ilíaca común. Son 2 grandes arterias de aproximadamente 4 centímetros de largo en los adultos y más de 1 centímetro de diámetro que se originan en la bifurcación de la aorta. Arteria ilíaca interna. Es una arteria que se origina en la arteria ilíaca primitiva. Vena ilíaca interna. Comienza cerca de la parte superior del foramen ciático mayor. Pasa hacia arriba por detrás y ligeramente medial a la arteria ilíaca interna. Y en el borde de la pelvis se une a la vena ilíaca externa para formar la vena ilíaca común. Vena ilíaca externa. Es un tronco venoso que transporta sangre procedente del miembro inferior. Arteria ilíaca externa. Es una arteria de gran calibre en la región pélvica que se origina en la ilíaca primitiva y se lleva la sangre fundamentalmente al miembro inferior. Vena safena mayor o magna. Es la gran vena superficial del muslo y la pierna en el ser humano. Comienza en el dorso del pie y termina drenando en la vena femoral. Arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial es la principal arteria que irriga la extremidad inferior, que se origina como continuación de la arteria ilíaca externa. Vena femoral superficial. Es una vena voluminosa ubicada en la región profunda del muslo. A veces se le denomina una vena femoral superficial para distinguirla de la vena femoral profunda. Sin embargo, este término resulta engañoso, ya que ambas venas femorales se encuentran en un pleno profundo del muslo. Arteria poplitea.
Es la continuación de la arteria femoral luego de transportar el hiato aductor, adquiriendo su nombre debido a la situación profunda que ocupa en la cara posterior de la articulación de la rodilla. La vena poplitea es una vena ubicada detrás de la articulación de las rodillas que retorna la sangre desde la parte inferior de la pierna al pie y al corazón. La vena safena menor es una vena superficial ubicada en la pierna y que corre a lo largo de la parte posterior de la pantorrilla. Drena la sangre del lado lateral del pie y de los músculos de la pantorrilla y desemboca en la vena poplitea que está ubicada detrás de la rodilla. La arteria tibial anterior está principalmente ubicada en la parte inferior de la pierna y continúa hacia el pie como arteria dorsal del pie que suministra sangre al dorso del pie. La arteria tibial posterior es una arteria importante ubicada en la parte inferior de la pierna y surge de la arteria poplitea detrás de la rodilla y desciende por la pierna pasando por detrás de la tibia. La arteria peronea desempeña un papel en el suministro de sangre de los músculos laterales de la pierna y la cara lateral de la articulación del tobillo. Las venas tibiales anterior y posterior es una vena que se encuentra ubicada en la parte frontal de la pierna y es acompañada de la arteria tibial posterior. La vena posterior está ubicada en la parte posterior de la pierna y igual está acompañada de la arteria tibial posterior. El arco venoso dorsal metatarsiano es una parte crucial del sistema venoso del pie y contribuye al retorno venoso hacia el corazón. Estas venas son importantes ya que drenan la sangre hacia los dedos y ayudan a llevarlos de regreso hacia el sistema circulatorio. Las venas digitales dorsales son venas que se encuentran en la parte superior de los dedos del pie, que a su vez se conectan con otras venas de la pierna para llevar sangre de regreso hacia el corazón. La arteria dorsal metatarsiana es una arteria ubicada en la parte superior del pie que proporciona irrigación sanguínea a los tejidos, incluyendo los músculos y la piel. Las arterias digitales dorsales proporcionan irrigación sanguínea a los tejidos de los dedos y se ramifican en la parte superior para suministrar sangre. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Adeli Salazar y mis compañeras le vamos a estar presentando el sistema urinario. Les estaremos explicando el sistema urinario. Aquí tenemos los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El sistema urinario está compuesto por diferentes órganos que se encargan de producir y eliminar orina del cuerpo. El sistema urinario está compuesto por el sistema superior, que viene siendo los riñones y la uréteres, y el sistema inferior, que viene siendo la vejiga y la uretra. A continuación, los riñones y su funcionamiento. Los riñones son dos órganos con forma de frijol, cada uno con el tamaño aproximado de un puño. Están ubicados bajo la caja torácica, o sea, las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral. Cada uno de los riñones está formado aproximadamente por 1 millón de unidades de filtración, llamadas nefronas, las cuales constan de un proceso de 2 pasos. El glorúmero filtra la sangre, mientras que el túbulo regresa las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos. La sangre sin filtrar va hacia los riñones a través de la arteria renal, mientras que la sangre filtrada sale a través de la vena renal. Alrededor de 10 a 15 segundos se libera orina hacia la vejiga. El uréter y su importancia.
El uréter es un conducto muscular de vital importancia en el sistema urinario. Su función principal es transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, así permitiendo la eliminación de los desechos del cuerpo. Cabe destacar que la importancia en la eliminación de los desechos del cuerpo está para el funcionamiento y así asegura la eficiente eliminación de los desechos, previniendo la acumulación en el organismo y de los problemas de salud. En el segundo punto de su importancia tenemos el equilibrio hídrico, que la orina también contiene aguas y electrolitos, que son esenciales para el equilibrio hídrico del cuerpo. El transporte adecuado de la orina por los uréteres contribuye a la regulación del volumen y la composición de los líquidos corporales. En tercer punto tenemos la salud renal, que a la obstrucción del uréter puede causar un reflujo en la orina hacia los riñones, dañando el tejido renal y alterando su función. El correcto funcionamiento del uréter es fundamental para mantener la salud de los riñones y así prevenir las enfermedades renales del cuerpo. La vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco con forma de globo. Se encuentra sobre la pelvis y está unida por ligamentos a los huesos pélvicos y a otros órganos. La función principal de la vejiga es almacenar la orina. Si el sistema urinario está en un estado sano, es capaz de retener hasta 2 tazas de orina en un transcurso de 2 a 5 horas. Como siguiente punto voy a estar hablando de la uretra, que se encuentra en esta parte de aquí, y su importancia. La uretra es un conducto tubular que desempeña un papel fundamental en el sistema urinario y reproductor masculino. Su principal función es transportar la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo durante la misión. Y ahora en el siguiente punto vamos a detallar lo que es su importancia. La eliminación de la orina. La uretra permite la eliminación de la orina de manera segura y eficiente de la orina del cuerpo, así previniendo la acumulación de bacterias y posibles infecciones que puedan atraer en nuestro cuerpo. Su funcionamiento adecuado es esencial. ¿Por qué es esencial? Para la salud en el tracto urinario y para la prevención de la inconsistencia urinaria. En el punto número 2 tenemos que la salud del tracto urinario. La uretra actúa como una barrera contra las bacterias que intentan ingresar al tracto urinario. Y su correcta función previene las afecciones urinarias que pueden causar dolor y ardor al orinar y otros síntomas molestos, como por ejemplo, esto lo vemos mucho en los hombres o incluso también nosotros en las mujeres, que cuando aguantamos sol, cuando nos inflamamos, por lo regular siempre cuando vamos al baño nos cuesta porque ya que estemos inflamadas nos causa ese ardor. En la reproducción masculina, en los hombres la uretra también transporta el semen durante la eyaculación, así permitiendo la reproducción de la misma. La uretra juega un papel crucial en la fertilidad masculina, al facilitarle la llegada del esperma al óvulo. En resumen, pues la uretra es un componente vital en el sistema urinario y reproductor masculino. Y bueno, este también es de vital funcionamiento para la eliminación de la orina, la salud del tracto urinario, como ya se mencionaba, la reproducción masculina y la prevención de dichas enfermedades. Existen 2 esfínteres uretrales que mantienen la continencia urinaria: el esfínter interno y el esfínter externo, que brindan control muscular para el flujo de la orina. El esfínter interno es involuntario. Este rodea la abertura de la vejiga a la uretra y se relaja para permitirle el paso a la orina. El esfínter externo es voluntario. Este rodea a la vejiga, rodea la uretra fuera de la vejiga y debe relajarse para poder orinar. También existe el esfínter artificial. Es un dispositivo
la incontinencia urinaria de esfuerzo moderado a severo. Está diseñado para complementar la función del esfínter uretral natural, que restringe la orina fuera de la vejiga. Importancia del sistema urinario. Las vías urinarias son importantes porque filtran las toxinas y el exceso de líquido del torrente sanguíneo y los elimina del organismo. Algunas enfermedades más comunes del sistema urológico son las infecciones urinarias. Estas ocurren cuando entran bacterias a la uretra, generalmente en la piel o el recto, e infectan las vías urinarias. Los cálculos renales son unas masas duras que se forman en los riñones y pueden causar hemorragia o una infección. Algunos síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolor intenso, fiebre, entre otros. Problemas de control de la vejiga. Esta afecta en la manera en que una persona retiene o libera la orina, también conocida como incontinencia urinaria. Hiperplasia prostática benigna. Es un agrandamiento de la próstata que no es un cáncer, sino una condición de los adultos mayores de 45 años, más común en los hombres. Esta causa dificultad para orinar y la necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia. Cáncer de riñón, también conocido como carcinoma de células renales. Se produce cuando las células sanas de un riñón crecen sin control hasta formar una masa. Enfermedad renal poliquística es un trastorno hereditario en el que se desarrollan grupos de quistes dentro de los riñones. A continuación, una demostración del flujo de la orina. El útero. El útero es un órgano muscular que forma parte del sistema reproductor femenino. Este tiene forma de pera y tiene la función principal de albergar y nutrir al feto durante el embarazo. Este está conformado por varias partes como las trompas de falopio, las cuales son estructuras tubulares que conectan al útero con los óvulos. Por su parte, los ovarios son dos órganos reproductores femeninos que tienen la función principal de desarrollar y crear a los ovarios. Estos se encuentran en ambos lados del útero. Por su parte, los ovarios o ovocitos son células reproductoras femeninas, las cuales se desarrollan dentro de los ovarios. Y estas, al ser inseminadas y ser fértiles, son transportadas hacia el útero para así dar inicio a un embrión. Otra parte es la cavidad uterina, la cual es donde se desarrolla el feto durante el embarazo, es donde se aloja y se va desarrollando con el tiempo. También está la cervix o cuello uterino, que es una parte junto con la parte inferior del útero que va hacia la vagina, específicamente el cuello estrecho del útero. Por su parte, la vagina es una parte del sistema reproductor femenino, la cual conecta el cuello del útero con la parte externa del cuerpo mediante la vulva. Buenos días, profesora. El día de hoy, junto a mis compañeros Milo Morales, Melanie Córdoba, Raicerto del régimen persona, Efraín Paredes, le vamos a explicar el corazón, sus partes y sus funciones. El corazón es un órgano muscular hueco que se encuentra en el centro del pecho, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Este está cubierto por un manto fibroso llamado pericardio y protegido por lo que son el esternón y las costillas. Además, tiene 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. El corazón tiene la principal función de suministrar oxígeno y nutrientes a lo que son los tejidos y eliminar los desechos metabólicos del cuerpo.
El corazón realiza dos tipos de movimientos, los cuales son la diástole, en la que los ventrículos se llenan, y la sístole, en la cual estos se comprimen y expulsan su sangre hacia los vasos sanguíneos. El ventrículo izquierdo es una de las 4 cavidades que contiene el corazón y se encuentra ubicado en la parte inferior. Este es más grueso a comparación del ventrículo derecho, debido a que este necesita más presión para expulsar la sangre a la arteria aorta y esta al resto del cuerpo. Como puede ver aquí, esto vendría siendo la válvula aórtica, que su principal función es que la sangre sea transportada hacia la arteria aorta y que no se regrese al ventrículo durante la relajación del corazón. La arteria aorta lleva sangre oxigenada a lo que vendría siendo todo el cuerpo y es de las arterias más importantes que contiene nuestro organismo. La vena cava es una de las 2 principales venas del cuerpo humano que transporta la sangre desoxigenada desde el cuerpo de regreso hacia el corazón. Hay 2 tipos, la vena cava superior, que lleva la sangre desoxigenada desde la parte superior del cuerpo hacia la aurícula derecha, y la vena cava inferior, que transporta la sangre desoxigenada desde la parte inferior del cuerpo hacia la aurícula. La aurícula derecha, también conocida como atrio derecho, es una de las 2 cavidades superiores del corazón humano. Su función principal es recibir la sangre pobre en oxígeno que retorna desde todo el cuerpo a través de las venas cava superior e inferior y dirigirla hacia el ventrículo derecho. Desde allí la sangre es bombeada hacia los pulmones para ser oxigenada. La válvula tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Su función es permitir que la sangre fluya desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho durante la contracción del corazón y luego cerrarse para que la sangre no regrese a la aurícula durante la relajación. El ventrículo derecho se encuentra en la parte inferior derecha del corazón y su función principal es bombear sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar para que se oxigene. Una vez la sangre esté oxigenada en los pulmones, este regresa al corazón para ser bombeada al resto del cuerpo a través del ventrículo izquierdo y la arteria aorta. La válvula pulmonar se encuentra desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Su función es permitir que la sangre desoxigenada fluya desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar durante la contracción del corazón y luego cerrarse para evitar que la sangre se regrese al ventrículo durante la relajación. La arteria pulmonar es un vaso sanguíneo que transporta sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones. En los pulmones la sangre libera oxígeno y bota dióxido de carbono. Las venas pulmonares. Es un vaso sanguíneo que transporta sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. La aurícula izquierda, su función principal es recibir sangre oxigenada retornada desde los pulmones a través de las venas pulmonares, para luego después bombearlas hacia la ventrícula izquierda. La válvula mitral. Su función permite que la sangre oxigenada fluya desde la aurícula izquierda hacia la ventrícula izquierda, después de la contracción del corazón, y luego cerrarse para evitar que la sangre oxigenada fluya nuevamente hacia la aurícula izquierda durante la relajación.